Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es enfermedad de Chagas e insuficiencia cardíaca, un problema en expansión en todo el mundo. Este es un artículo que se publicó el año pasado en la revista europea de cardiología, de falla cardíaca, arritmias y cardiomiopatías. Lo publicaron entre todos los que están aquí, les nombro los que más conocemos: la Universidad Nacional de Córdoba, de acá de Buenos Aires está la Universidad Católica, la UBA, y de los hospitales está el Güemes y el Cruce. Bueno, esto es un artículo de revisión que lo que se dice es que la enfermedad de Chagas se describió inicialmente como un problema de salud endémico en países de América del Sur, principalmente Argentina y Brasil. Y las consecuencias del daño cardíaco, o sea, la cardiomiopatía, fue un tema interesante, por lo que se volvió como para investigar tanto para epidemiólogos como para cardiólogos. La miocardiopatía chagásica ahora se reconoce como un trastorno cardiovascular diagnosticado y tratado no solo en su origen, que es América del Sur, sino también en América del Norte, Europa e incluso Asia por la migración, ¿no?, de personas a nivel mundial. A pesar de la alta prevalencia que existe de la enfermedad de Chagas, se sabe poco de esta etiología con respecto a las otras etiologías de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso, como que hacen mucho énfasis en que ensayos futuros deberían considerar reclutar mayor número de pacientes con cardiomiopatía chagásica para permitir una información adecuada, tanto como para el diagnóstico y el tratamiento. Y todavía estamos tratando las insuficiencias cardíacas o la cardiomiopatía de forma empírica en base al tratamiento de las insuficiencias cardíacas o las miocardiopatías de otras etiologías. La epidemiología en expansión, bueno, para saber acerca de la epidemiología, la enfermedad de Chagas es un importante problema de salud pública con una frecuencia 140 veces mayor que el VIH. El número estimado de personas infectadas por el Trypanosoma cruzi en todo el mundo se redujo de 30 millones en 1990 a 10 millones en el 2010. Aproximadamente 108 millones de personas están expuestas a la enfermedad de Chagas en 21 países de América del Sur, con 8 millones de infectados y 41.000 nuevos casos por año. Alrededor del 20 al 40% desarrollan daño cardíaco, y hay mucha diferencia en cuanto a la prevalencia que está entre país y país. Por ejemplo, en Brasil apenas es el 1.3% y en Bolivia un 20%. La transmisión vectorial ya se ha frenado prácticamente en Uruguay, Chile y en algunas partes de Brasil, también en algunas partes de Argentina y Venezuela, logrando una reducción promedio de prevalencia e incidencia del 70%. La insuficiencia cardíaca puede ocurrir en el 10% de los pacientes que tienen la enfermedad de Chagas con afectación cardíaca. La mortalidad está entre 1 y 7 por cada 100.000 personas al año, y se encontró una mayor mortalidad hospitalaria pacientes con etiología chagásica en comparación con otra etiología. La miocardiopatía chagásica, como ya lo sabemos, tanto aguda pero en mayor proporción crónica, presenta arritmias ventriculares sintomáticas, bradiarritmias, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, eventos embólicos, dolor torácico, y tiene una alta susceptibilidad a la proarritmia. El cuadro lo describen ahí, que imita la enfermedad coronaria y la miocardiopatía idiopática. Este es un registro, que es un registro argentino, que es el Jessica con G, lo cual han venido estudiando y han mostrado la prevalencia real, que es un 6.4% de cardiomiopatía chagásica. Describen ahí que los
pacientes con enfermedad de Chagas tienen un perfil clínico diferente y eran tratados de forma diferente a las otras etiologías, y los pacientes con miocardiopatía chagásica tienen la mayor frecuencia de insuficiencia cardíaca descompensada con respecto a las otras etiologías. El perfil clínico, o qué es la mayoría de pacientes que se presentaron según este registro, son personas no tan añosas, jóvenes se podría decir, mayor frecuencia en mujeres, con menor prevalencia de hipertensión, diabetes e insuficiencia renal. La calidad de vida, la prevalencia de ACV y el implante de marcapasos fueron más altas en pacientes chagásicos. La tasa de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas fueron más altas en pacientes chagásicos que con otros pacientes. Las principales vías fisiopatológicas, sabemos que es una reacción inmunológica caracterizada por linfadenopatía difusa, hepatomegalia y esplenomegalia. En este periodo, el miocardio y el sistema gastrointestinal están gravemente infectados por el parásito y muestran una importante inflamación del tejido. La miocarditis aguda puede diagnosticarse con signos de dilatación cardíaca, derrame pericárdico, y las presentaciones más graves ya pueden presentar carditis o incluso vasculitis. Se presenta, lo que hablaba anteriormente, de mayor frecuencia de forma crónica. La típica miocardiopatía dilatada observada en enfermedades Chagas consiste en que se presenta una fibrosis con invasión del haz de His, lo que causa diferentes tipos de bloqueo cardíaco y disfunción progresiva, y la gravedad y extensión de la inflamación y la fibrosis dependen de la agresividad del parásito, de la reacción inmunológica y los factores de riesgo concomitantes que tenga el paciente. La actualización sobre el diagnóstico. La fase aguda, lo primero, bueno, que hay que ver la anamnesis, la historia clínica del paciente, el nivel socioeconómico. Eso es como con la parte aguda. La mayoría de los pacientes son oligosintomáticos, con síntomas inespecíficos, debilidad, fiebre, malestar general, y en pacientes inmunocomprometidos o en aquellos que fueron infectados por el trepanosoma de transmisión oral, la enfermedad puede ser fulminante y puede presentar con miocarditis aguda, derrame pericárdico o meningoencefalitis. Juancho, perdón, hay un para ahí para aceptar. A ver. ¿Tengo que salir? No. Ah, ya he visto todos. Ahí está. Bueno, con respecto al electrocardiograma y al Holter, no dice mucho con respecto a lo que no sepamos, pero describe mucho la parte aguda y la parte crónica. La parte aguda que se puede presentar taquicardia, fuera de que el paciente esté febril o con dolor, diferentes grados de bloqueo AB, prolongación del intervalo QT y anormalidades en la repolarización. Y en la fase crónica, que ya es lo que nosotros vemos al paciente o lo que ya estamos enseñados a ver, es que el electro puede ser normal o con ligeras anormalidades, extrasístoles, taquicardia ventricular, sostenida o no sostenida, fibrilación auricular, aleteo, los diferentes tipos de bloqueo, y entre ellos el bloqueo AB completo, bloqueo completo de rama derecha, que es ustedes necesitan un puede tener cuando topamos la fecha quirúrgica. Ahí está. Bloqueo completo de rama derecha, solo o combinado con el bloqueo anterior izquierdo y los diferentes tipos de bloqueo AB, ¿no? La radiografía, que es útil en la evaluación y el seguimiento de la enfermedad de Chagas, la ampliación de las 4 cámaras cardíacas con o sin congestión pulmonar,
Y también, bueno, para el diagnóstico de megacolon o megaesófago, que eso casi no lo encontramos, pero hay que buscarlo también acá. Y se puede comprobar con endoscopía, ¿no? La parasitemia, en la fase aguda de la enfermedad de Chagas, se puede observar la parasitemia con un examen microscópico en sangre, el microhematocrito, que es utilizado para la infección congénita, y los tripomastigotes presentes en sangre se pueden ver durante las primeras 8 a 12 semanas después de la infección. Después de eso, los niveles prácticamente no son detectables. La serología, sabemos que hay diferentes tipos de métodos para diagnosticarlo. Entre ellos está la inmunofluorescencia indirecta, la hemoaglutinación y el ELISA, que según la OMS recomienda diagnosticar, ya sabemos, a través de 2 de estos métodos, o un tercero en caso de que haya discordancia, y la PCR es la prueba más sensible en infección, tanto como para la infección aguda como para la reactivación en pacientes con enfermedad de Chagas. El ecocardiograma se puede encontrar anormalidades en el movimiento de la pared segmentaria, quinesia, hipoquinesia o disquinesia, con contracción septal preservada. El aneurisma, que es ventricular izquierdo, más común en el ápice, que ese también es muy común en enfermedad de Chagas. Disfunción diastólica ventricular izquierda, miocardiopatía dilatada, que involucra ambos ventrículos, y trombo mural. La evaluación del strain, como sabemos, también nos ayuda a detectar daño miocárdico en etapas tempranas, y la disfunción ventricular izquierda con FEI reducida nos habla de mal pronóstico. La ventriculografía con radiofármacos, este no es de elección, pero en caso de que no se pueda hacer, o tenga una mala ventana ultrasónica como para hacerle un ecocardiograma, o que esté contraindicado para resonancia, nos puede ayudar la ventriculografía con radiofármacos. Nos puede proporcionar la cuantificación de la función ventricular, tanto izquierda como derecha, es menos precisa, pero si se puede combinar con el ecocardiograma, dice que es útil para evaluar cualitativamente la desincronía ventricular. El PET no se incluye como una investigación de rutina en la enfermedad de Chagas, pero los defectos de perfusión y las áreas de fibrosis se pueden detectar con el PET en las primeras etapas y correlacionarlos con anormalidades de la motilidad y corroborarlo con lesiones coronarias que sean normales. La resonancia tampoco lo dicen que es de rutina, pero nos sirve mucho para el diagnóstico. Nos hace una información más precisa sobre la fracción de eyección ventricular, tanto izquierda como derecha. Nos ayuda a encontrar trombos y fibrosis. También pequeños aneurismas que capaz no los podamos ver a nivel del ecocardiograma. Y es una buena base diagnóstica y pronóstica. El cateterismo cardíaco, como ya lo había dicho, la mayoría de los pacientes con miocardiopatía chagásica no tiene patología coronaria, pero tampoco eso quiere decir que no podría coexistir tanto paciente chagásico con enfermedad coronaria, ¿no? La ventriculografía, en el mismo cateterismo, lo que podemos hacer es evaluar también detección de pequeños aneurismas que no se vieron en el ecocardiograma, y anomalías en el movimiento de la pared ventricular izquierda. Y el cateterismo derecho también está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, tanto para adaptar de manera más efectiva la terapia y determinar la viabilidad para el trasplante cardíaco. El manejo de la insuficiencia cardíaca con drogas es similar o diferente a la insuficiencia cardíaca. Bueno, lo que decía inicialmente, que los estamos tratando de forma empírica en base a las otras etiologías de miocardiopatía. Y el tratamiento, bueno, debe ser similar, ya que la hemodinamia y la fisiopatología son similares, pero la mayoría de ensayos clínicos confirma la ventaja de supervivencia, pero no incluyeron enfermedad de Chagas, o se incluyeron un número muy pequeñito, el cual son estudios, o lo que nos basamos en el tratamiento, son estudios no aleatorizados o ensayos clínicos,
que incluyeron una pequeña proporción de pacientes con cardiomiopatía chagásica. Aquí les dejo una tabla en base de lo que, según el nivel de recomendación, en cuanto, ¿sabe? Es el mismo tratamiento prácticamente para insuficiencia cardíaca o para miocardiopatía, que es los IECA, los ARA2, betabloqueantes, los antagonistas del receptor mineralocorticoides, los digitálicos y los diuréticos. Bueno, ahí les dejo esta tabla. Es en base a la fracción de eyección, en base a la clase funcional, los betabloqueantes, que ahora lo vamos a ver porque hay un apartado chiquitito, porque en estos pacientes sobre todo se presentan bradiarritmias y tienen más tendencia a la bradicardia, entonces por eso hay que tratarlos con precaución. La digoxina igual se deja como para el paciente con fibrilación auricular, tanto de moderada o alta respuesta. En sinusal, nivel de evidencia 2B en fracción de eyección menor al 40% y una clase funcional 3 a 4, contraindicaciones igualmente como para la utilización de la digoxina, como el síndrome o alteración del nodo sinusal, bradiarritmias, y los diuréticos en caso de congestión. Pequeños ensayos de pacientes con miocardiopatía dilatada han demostrado que estos tratamientos sabemos que podrían mejorar la clase funcional, disminuir el BNP, tener efecto beneficioso a nivel neurohormonal. A ver, acepto un par acá. A nivel neurohormonal, reduciendo la frecuencia cardíaca y una menor incidencia de arritmias ventriculares. La falta de evidencia, lo que hablábamos, en base a, por ejemplo, los inhibidores de la neprilicina, en el estudio Paradigm, de los 2.550 pacientes que se estudiaron, apenas un 7% eran pacientes latinoamericanos con fracción de eyección reducida, o sea que el número de miocardiopatía chagásica era muy bajo. También el estudio de la atmósfera que comparó el alisquirén comparado con el enalapril, también el número de pacientes con miocardiopatía chagásica era bajo. El alisquirén es un inhibidor de la renina. Varios ensayos clínicos han demostrado la utilidad, sabemos, del betabloqueante, lo que hablábamos, para la miocardiopatía dilatada, en términos de reducción de la mortalidad y el número de hospitalizaciones, pero bueno, hay que tener mayor precaución para el uso rutinario, lo que hablábamos anteriormente, y acá hacemos un paréntesis chiquitito con respecto a cada medicamento. El betabloqueante, el único que se estudió con miocardiopatía chagásica es el carvedilol, que fue con un número pequeño de pacientes, 108 pacientes, y se encontró una proporción menor en cuanto a mortalidad en comparación con el placebo. Así que lo único estudiado que hay es el carvedilol, lo podríamos utilizar pero con precaución. Los diuréticos, como cualquier miocardiopatía o cualquier insuficiencia cardíaca, hay que tratarlos de forma para evitar, o sea, no de forma excesiva para no obtener un equilibrio negativo y evitando así los trastornos electrolíticos como la hipocalemia, por ejemplo, y generar arritmias. La digoxina también ya lo nombré anteriormente, por el tema de la bradicardia o el tema de taquicardias ventriculares por la prolongación del QT, ya que esto produce desautonomía y favorece la aparición de ritmos bradicárdicos. La amiodarona en dosis bajas se ha asociado reducción en la mortalidad por insuficiencia cardíaca y muerte súbita, y esto demostrado en un estudio argentino que incluyó pacientes con miocardiopatía chagásica. De este modo, por eso se puede utilizar de forma segura en pacientes con arritmias. La anticoagulación, también las mismas indicaciones para la anticoagulación que otras etiologías, por ejemplo, episodios de fibrilación auricular, un evento tromboembólico previo, la presencia de un trombo cardíaco o aneurismas apicales. Y la ibarbradina
le hace un apartado a este medicamento que en base al estudio SHIFT, hacen un subanálisis y se informó que la ibradina fue eficaz, obviamente en ritmo sinusal, para reducir la frecuencia cardíaca en cardiomiopatía chagásica y mejorar la clase funcional y evitar todos los efectos adversos, tanto del betabloqueante como la digoxina, ¿no? La terapia antitripanosómica específica, sabemos que está el nifurtimox y el benznidazol, que esto es solo utilizado en la etapa aguda como medicamento, que también podemos utilizar terapias invasivas de forma aguda, por ejemplo, cuando haya derrame pericárdico, entaponamiento, o en caso de alguna arritmia que tengamos que hacer alguna cardioversión o tratamiento de esta, y falla cardíaca, iniciar tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esto en forma aguda. El tratamiento invasivo de la enfermedad gastrointestinal, tanto para el megacolon como para el megaesófago, son técnicas quirúrgicas que describen ahí, que está el procedimiento de Duhamel, una versión modificada, bueno. Y para el megaesófago, que también son técnicas que se puede hacer esofagocardiomiectomía, y entre otras como esofagogastroplastia a través del lecho esofágico. Y lo que nos compete a nosotros, que es el tratamiento invasivo de la enfermedad de Chagas a nivel cardiovascular, sabemos que estos procedimientos ayudan o nos sirven para preservar la vida o mejorar la calidad de vida del paciente. Entre ellos está el marcapaso, el CDI, la ablación y la terapia de resincronización. Marcapasos, las mismas indicaciones que para cualquier paciente en general. Sabemos que estos se presentan con mayor frecuencia en la miocardiopatía chagásica, ya que nos afecta el nodo sinusal, el nodo AB y la conducción del His-Purkinje en 1/3 de los pacientes con enfermedad de Chagas. El CDI, la arritmia ventricular maligna y la muerte súbita son más frecuentes en los pacientes con miocardiopatía chagásica. La prevención primaria y secundaria la tenemos que hacer en base a las recomendaciones previas de las otras etiologías, y la combinación con otros procedimientos o medicamentos, tanto como amiodarona o beta bloqueantes, podrían reducir el número de choques, ¿no?, del CDI. Ahí les puse una foto con el implante de un CDI subdérmico, que es también lo que se está utilizando ahora, ¿no?, para que sea menos invasivo. La terapia de ablación se debe considerar terapia de ablación después de la falla de medicación oral, y la terapia de resincronización también con las mismas indicaciones de otras etiologías, o sea, toda la medicación, el uso del tratamiento médico óptimo, después de que todo esto no funcione, a pesar de tener un CDI en caso de que tenga indicación y que se necesite de resincronización, se lo podría utilizar con las indicaciones propias del resincronizador, que es, ya sabemos, bloqueo completo de rama izquierda, y que el QRS sea mínimo mayor a 130 milisegundos. Y no hay, o hay poca evidencia con respecto al bloqueo de rama derecha o la combinación con el bloqueo anterior izquierdo, donde la experiencia dice que no es concluyente, ¿no? El monitoreo ambulatorio de la presión pulmonar, esto nos podrían prevenir episodios recurrentes de descompensación. Y con respecto al trasplante cardíaco, antes se decía que la enfermedad de Chagas o la miocardiopatía chagásica era una contraindicación para el trasplante debido a la reactivación y la inmunosupresión, pero a partir de los 90 se dice que
hay una supervivencia y calidad de vida similares a pacientes con otras etiologías. Los criterios de selección son similares al trasplante cardíaco en general, incluidos las presiones de arteria pulmonar, y se debe considerar la presencia de megaesófago o megacolon, ya que esto podría constituir una contraindicación, que es la perforación, la primera complicación, con el uso de terapia antiproliferativa o derivados del ácido micofenólico o inhibidores de la rapamicina. Y por último, los dispositivos de asistencia circulatoria, que también son en base a las recomendaciones de otras miocardiopatías, que se los puede utilizar tanto como durante un periodo agudo, como puente a la decisión, puente al trasplante, o como terapia destino para mejorar la supervivencia y calidad de vida, y no mucho más. Acá la pantalla, así entramos a la discusión. Ahí la sacó. Hola, Juan. Hola, Doc. ¿Te oyes? Sí, sí. Buen día. Buen No día. sé qué tarde, pero me parece que hay una serie de conceptos que podría colaborar. Digamos, el primer problema de Chagas es la estadística. Tiene un inadecuado manejo de las estadísticas en cuanto a la población que está afectada. En nuestro país políticamente se suele manejar a nivel de las provincias una subvaloración del porcentaje de pacientes infectados porque no conviene a la salud pública local. Y en forma global, y sobre todo de organizaciones internacionales, desde la OMS hasta Médicos Sin Fronteras, agrandan los números porque son necesarios para mantener una situación de expectativa en la acción sobre el Chagas. Entonces, la verdad no está claro si son 8 millones o 2 millones los que están infectados. Lo cierto es que hay muchos. De las cosas que yo escuché mientras hablaba, uno de los problemas del diagnóstico de miocardiopatía chagásica es que cada vez se generaliza más, e incluso ahora se incluye en el microcleo anterior izquierdo como una alteración electrocardiográfica propia de la miocardiopatía chagásica, cuando en realidad sabemos que por encima de cierta edad es una de las variantes más frecuentes de electrocardiografía y no significa patología alguna. Con respecto al método diagnóstico, el ELISA es el mejor método. La PCR es el mejor método, pero como vos dijiste, es muy sensible, pero no estrictamente de alta especificidad porque produce reacciones cruzadas y están descritas las reacciones cruzadas en zonas de infección crónica con otros parásitos. En nuestro país, la PCR da reacción cruzada con la leishmania, y la zona de Chagas y leishmaniasis en muchas zonas son comunes, con lo cual más obliga, digamos, a un diagnóstico clínico, además de la presencia de PCR. No me acuerdo de todas las diapositivas. Con respecto al tratamiento, está claro lo que hemos dicho. Con respecto a la ecocardiografía, sí, sobre todo lo que se busca son dos cosas, digamos, más allá de la dilatación del ventrículo izquierdo y los meganeurismas, una de las lesiones más descritas, pero menos vistas, son los microneurismas apicales o en ojal o en botón, que parecen ser muy específicos, lo describieron mucho los venezolanos de Acuatela, pero la verdad es que no se ven con excesiva frecuencia. El strain es útil, lo que pasa es que en general hay una disociación entre los pacientes enfermos de Chagas y las capacidades técnicas de diagnóstico, pero sí es cierto que el strain longitudinal aparentemente permitiría un diagnóstico precoz de compromiso miocárdico en pacientes chagásicos. Con respecto al tratamiento en general, digamos, no hay mucho que decir. Es cierto que en algunos trabajos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca han incluido pacientes chagásicos, pero en general son de una baja incidencia. Esto pasó con el sacubitril valsartán hace poco, y probablemente
probablemente ingresemos en un estudio acá en el hospital con esa droga en pacientes chagásicos. Con respecto al tratamiento específico, Nifurtimox no hay en Argentina, solo hay Mesnidazol. El Mesnidazol ahora se produce en Brasil. Y digamos, no solo es para el tratamiento agudo, hubo un trial que se hizo desde Argentina y Canadá con Yusuf, no me sale el nombre ahora de trial, pero digamos que dio un resultado intermedio que sugería el uso de Mesnidazol durante 60 días a dosis plena en cualquier momento de la evolución de la enfermedad chagásica, y el seguimiento fue con PCR, pero no alcanzaron niveles adecuados para sugerir un tratamiento sistemático en cualquier paciente chagásico. Con respecto, así que está bastante discutido. Otra cosa que me acuerdo es un comentario histórico, probablemente vos lo hiciste, pero digamos, la infección a través de la vía oral se conoce de hace mucho como accidente de laboratorio, pero las últimas descripciones de fines del siglo XX, en 2000, fue cuando se vio en Brasil la infección por tomar agua de las plantas de la zona selvática de Brasil, que aparentemente de la caña de azúcar, digamos, lo que quedaba acumulado y permitía, mostró formas agudas de infección por ingesta oral, digamos, ¿no? Solo la historia para los muchachos que no son argentinos. El Instituto de Chagas se llama Fatara Chagem, porque precisamente era un médico joven que pipeteando con la boca aspiró material contaminado con tripanosoma y murió de una miocarditis aguda al poco tiempo. Después, la gran discusión está con respecto, ahora un poco menos, pero durante mucho tiempo se mantuvo la discusión si CDI sí, CDI no, porque el paciente chagásico lo que suele manifestarse en las formas arrítmicas ventriculares complejas es con tormentas de CDI, lo cual si no se logra controlar adecuadamente con antiarrítmico produciría realmente un disconfort y un malestar muy importante en los pacientes que serían permanentemente chocados, reduciendo mucho el tiempo útil de los cardiofibriladores. Los comentarios simplemente agregan un poco nada más. No sé si alguno más quiere hacer comentarios. El trasplante te decía que fue una propuesta brasilera también. En el INCOR de San Pablo fue donde más se desarrolló la posibilidad de trasplante en pacientes chagásicos, con un éxito relativo. La inmunosupresión es cierto, digamos, lo que se ha visto es que es bastante complicado, porque lo que se vio antes del trasplante de cardíaco en pacientes chagásicos, en que pacientes chagásicos inmunosuprimidos muchas veces generaban sepsis aguda por Chagas como consecuencia de la inmunosupresión. Eran pacientes, obviamente, no curados, que debían ser de otro órgano. Hola. La inmunosupresión hacían formas graves, encefalitis, compromiso renal cardíaco. Por eso está bastante discutido ese punto. No sé, no me acuerdo más de eso. No, creo que dijiste un montón, Ricardo. Lo único que yo podría agregar, que sobre todo para los más jóvenes, que nosotros hemos visto muchas veces Chagas positivos, que no vienen con el del antecedente, porque epidemiológicamente vienen de ahí, se lo pidieron en un chequeo, y cuando vos los ves, los pacientes están totalmente asintomáticos. Pero también, o sea, hay casos de esos, no todos, por supuesto que uno tiene que estar seguro que no tenga miocardiopatía asociada. Electro, eco, sí, está el caso. Pero también yo he visto un chico de 18 años que vino, no con un Chagas agudo, pero que vino con un bloqueo AB completo, con 30 de frecuencia, que se lo bancaba bien porque era muy joven, va un poquito más, creo que era 35, porque tenía disnea cuando trabajaba en la fiesta de la flor, y era un boliviano que vino a trabajar, y se ve que se agarró el Chagas muy joven, y ya tenía una miocardiopatía chagásica
no con daño de la función sistólica, porque era buena, pero con un bloqueo AB completo de arranque. No es lo más frecuente y no era agudo, ¿eh? Por eso le digo, hay cosas raras dentro del Chagas, no es todo 1 más 1, 2. Pero es lo siguiente, hay que entender que aproximadamente el 17% de los pacientes infectados desarrollan miocardiopatía, entre el 17 y el 20%. Hay un montón de pacientes infectados que no evolucionan a miocardiopatía. Las formas agudas son en general asintomáticas en niños o pausisintomáticas, pero también, como vos aclaraste, hay formas graves de miocarditis aguda o de encefalitis aguda por enfermedad de Chagas. Lo que creo que hay que resaltar mucho es la transmisión vertical, es decir, transplacentaria madre-hijo, que eso sí constituye una incidencia interesante en pacientes que se descubren chagásicos sin haber ni siquiera tenido medio. El medio es un determinante muy importante, pero no absoluto. Piensen que en realidad en Argentina la provincia que mayor concentración de chagásicos tiene es la única que no tiene vector, que es la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con el Chagas vertical, la transmisión vertical es muy dependiente del subtipo de tripanosoma. Vieron que hay varios tipos de tripanosoma, el Crucis, el Rangel, qué sé yo. Esto hace que en los países tengamos diferencias muy importantes en la transmisión vertical para tenerlo en cuenta al momento de determinar en los chicos la posibilidad de transmisión transplacentaria. En Argentina se calcula que la transplacentaria es de un 6 a un 8%, mientras que, por ejemplo, en Bolivia está por encima del 20% la transmisión transplacentaria, y eso se debe fundamentalmente a que son dos tripanosomas distintos, que aparentemente tendrían favorecido este tipo de transmisión. yo creo que es fundamental, por lo menos que, digamos, como argentinos y viviendo acá, tenemos que tener muy presente esta enfermedad, porque tiene características propias, que todos las conocemos, pero que tenemos que tenerlas presentes. Si no metes la pata. Por ejemplo, una cosa importante que dijiste, Juancho, que no es lo mismo un R5 para un bloqueo de rama izquierda ancho, ¿sí? En caso funcional 3-4, que está muy discutido poner R5 en bloqueo de rama derecha más semibloqueo, porque no ha demostrado, por lo menos estadísticamente, cambios, está muy discutido. Creo que esas son cosas que son importantes como conducta clínica. Por supuesto que cada paciente es un mundo diferente. Sí, sí. Igual buena la clase como revisión. Sí, sí. Hacer unos Sí, doc. hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, se publicó una guía multiimagen de la enfermedad de Chagas. Y bueno, hablaba un poco de las indicaciones de cada método, digamos, de imágenes en esta patología. Generalmente cuando el electrocardiograma es normal, en un paciente con serología positiva, no sé, generalmente aleja la posibilidad de que el paciente tenga alguna cardiopatía, que uno la puede evidenciar por eco, por resonancia, pero no lo descarta, puede haber, digamos. Generalmente, como bien dijeron, generalmente lo que uno busca, aparte de valorar la función, son a veces la presencia de esos aneurismas, en dedo de guantes, microaneurismas, que generalmente están en la región apical o también en la región inferobasal o inferolateral basal. Yo aquí tengo uno, si quieren después se los muestro por pantalla. Y eso generalmente en esa guía decía que la prevalencia de estos aneurismas podía estar en menos del 10%, un 7-8%, pero que en pacientes con enfermedad avanzada podían ser mucho más frecuentes. También con resonancia se puede a veces ver edema a través de la secuencia T2, y a pesar de que el paciente tiene buena función, se pueden encontrar parches de fibrosis, decía la guía en un 8%, y que el patrón de fibrosis era variable, a veces era subendocárdica, a veces era subepicárdico, a veces era transmural, y generalmente estaban localizados a nivel del ápex y a nivel de la región inferior basal o inferolateral basal. Con respecto a la tomografía, en general no hay mucha indicación, salvo cuando uno quiere, por ejemplo, valorar enfermedad coronaria. Estos pacientes muchas veces tienen disfunción vascular, a pesar de que no tienen enfermedad vascular aterosclerótica, tienen isquemia. Y bueno, a veces la tomografía puede servir para valorar la enfermedad coronaria en pacientes que tengan bajo riesgo o bajo moderado riesgo de enfermedad aterosclerótica.
Y después con la medicina nuclear, que yo la verdad que no tengo mucha experiencia y nunca he visto que alguien haya pedido, que para valorar a veces la inervación simpática, que estaba, digamos, que también está previsto, no sé si alguno sabe sobre el tema, con meta-iodobencilguanidina, creo que era, sobre todo en algunos pacientes que tienen arritmia ventricular, que bueno, esa era la indicación de la medicina nuclear. Pero bueno, eso es una guía que por ahí a algunos le interesa, puede leer, se publicó hace 3 años más o menos. Bueno, yo después si quieren le muestro un aneurisma chagásico, si lo quieren ver, y bueno, básicamente eso. Y creo que es importante, está bueno esto que dijiste, es que siempre hay que ser lógicos y arrancar el paciente razonándolo, porque miren en consultorio, van a encontrar el paciente que les viene con insuficiencia cardíaca, rara vez, más frecuente de internación, pero van a encontrar muchos que le vienen a la consulta por síntomas inespecíficos, y a veces porque le dijeron que tienen un bloqueo, o no tienen nada y le dijeron que tienen Chagas. Y te van a decir, ¿puedo trabajar, doctor? Porque lo hemos visto varias veces. Entonces ahí vos tenés que ser inteligente y evaluar la clínica, el electro, que es fundamental, obviamente la serología bien hecha, muchas veces, como dijeron, mandamos al Fatal HB para que le hagan toda la serología completa y asegurarte, no solamente un Chagas hecho en una forma aislada en un laboratorio, y bueno, y después lo lógico es ver al paciente, ver la clase funcional, revisarlo, ya el examen clínico te va a orientar, pero yo creo que lo básico, coincido con Ariel, lo primero que yo hago es un buen electro y un buen eco. Si el paciente está sintomático, no tiene bradicardia, no tiene nada, a veces y el eco es normal, uno lo controla periódicamente. Obviamente, si tiene una tendencia a la bradicardia, algunos me dirán, y no hay que hacerle un holter, y eso va a depender de la función ventricular y de todo el resto del conjunto del paciente. Pero es un razonamiento progresivo, ¿está? Ahora viene con taquicardia ventricular, cambia todo. Digo para el consultorio, ¿no? Juan, una pregunta. En la revisión no mencionan la ergometría porque teóricamente antes en el screening uno le hacía ergometría al paciente con Chagas porque suele, digamos, podría desencadenar arritmia ventricular con el ejercicio. Entonces en el screening antes clásicamente se hacía la placa, el electro y una ergometría. Hola, Doc. Buen día. No la nombran, Doc. Ahí yo hice los apartados en base a lo que decía la revisión y no la nombran, Doc. Igual coincido, Sandra. Yo la he pedido en otra época. La tendencia es a pedirla menos, pero aparte puede dar otra cosa importante. La disfunción incipiente del nódulo sinusal, una respuesta cronotrópica lenta, aparte de la taquicardia ventricular. Esa información te da. Pero bueno, no figuras, ¿verdad? Es el estudio que leyó Juancho. Sí, igual ahí les envío el link por si acaso quieren leerlo con más detalle. Igual lo intenté resumir lo más que se podía. ¿Algún otro comentario, chicos? No parece que hay más. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué quiere decir, Maya? ¿Qué quiere decir? Está ahí. No, me costó un montón conectarme. Ya termina, bueno, nada. No, quería hacer una pregunta sobre tratamiento con vesnidazol. Yo no sé si se lo comentaron ya. Tratamiento con vesnidazol en pacientes con miocardiopatía chagásica, o sea, el nivel de evidencia es bajo, sé que es una recomendación de expertos, pero si alguno tiene experiencia en ese tema. Ricardo lo había comentado, Maya, me parece que no estaba conectada. No estaba. Bueno, no, nada, quería saber un poco sobre ese tema. Maya, hubo un trabajo que incluso está publicado en New England con vesnidazol, pero no, digamos, probablemente por el N no tuvo, digamos, en el seguimiento, digamos, beneficio el vesnidazol con respecto al placebo. Incluso se los hizo seguimiento con PCR y no se demostró beneficio. Pero bueno, por ahí también el N, bueno, no está conectado ahora Ricardo, es un trabajo en New England, debe tener 4 o 5 años. Ahí está. Pero
me parece, Ricardo, que no eran más de 300 pacientes, ¿no? O una... Fue un poco más, fue el Benefit, que lo coordinó el USUF en Canadá. El problema fue que digamos, no hubo la expectativa de recolección de pacientes que se esperaba. Era placebo contra benidazol a dosis plena durante 60 días con seguimiento PCR a varios años. Sin embargo, digamos, la PCR nunca pudo demostrar negativización, que es la expectativa que se tenía en estos pacientes con este tratamiento. Hay otro trabajo interesante que fue local, argentino, que se hizo en la Universidad de Rosario, con un número más importante de pacientes, creo que eran 800, donde sugerían, digamos, aparentemente los resultados iniciales parecían favorables al uso de benidazol en el tratamiento. Lo que pasa es que nunca estuvo demasiado claro cuánto tiempo se debía tratar a los pacientes para inhibir la parasitemia, porque ese es el secreto. Digamos. Las formas agudas pueden ser tratadas porque todavía no están anidadas. Y entonces el parasiticida logra matar al parásito en sangre. Las formas crónicas, que generalmente están anidadas entre fibras musculares, no alcanzan una concentración adecuada y entonces no son capaces de matar al parásito. En esta situación de acostumbramiento entre huésped y parásito. La verdad que el Chagas es una enfermedad muy interesante para analizar desde el punto de vista hasta cultural, porque digamos, se describen ya vinchucas en alta montaña en la época incaica, con lo cual se asume que la relación entre huésped y parásito conlleva más de 500 o 600 años, y digamos, las respuestas adaptativas de la población endémica tampoco están demasiado claras ni se pueden interpretar como una respuesta única. De ahí que solo, te digo, un 17 o un 20% son los que sufren enfermedad miocárdica. Y la otra cosa, Ricardo, el tiempo de seguimiento, ¿no? Porque, digamos, puede pasar una década o más sin que el paciente, para decir que la droga fue beneficiosa, tenés que seguir a los pacientes 20 años, tenés un Framingham. Además está visto que, digamos, como en todas las infecciones, también depende de la carga de la infección. No es lo mismo un paciente que se infecta y se mantiene en zona endémica, con lo cual permanentemente está reinfectado, que un paciente que, por ejemplo, ha tenido una transmisión vertical madre-hijo y ya no vive en zona endémica, por lo tanto su único contacto con el parásito fue inicial. Y eso determina mucho las respuestas individuales con respecto a la enfermedad. Y por otro lado, es cierto que debemos pensar en Chagas siempre que tenemos una miocardiopatía, independientemente del medio y de la región o la regionalización de los pacientes. Pero hay momentos en que tampoco podemos, a pacientes con serología positiva para Chagas, podemos atribuirles cualquier patología cardíaca. Yo creo que tengo la sensación que por encima de edades medianas, 40, 50 años, pacientes con 70, 80 años pueden tener serología positiva para Chagas, pero muy probablemente su cardiopatía esté relacionada con la historia natural de una población urbana, factores de riesgo habituales, enfermedad coronaria o hipertensión arterial y no por enfermedad chagásica. Sí, porque pasa que también, digamos, me llamaba a mí la atención si tenía sentido tratar el parásito, más que nada en estas formas crónicas, que las zonas que se anidan ahí, que imagino que no tienen alcance el tratamiento antiparasitario, pero sin embargo pareciera que siguen, digamos, haciendo de alguna manera una reacción inflamatoria que sigue dañando el miocardio. Entonces, ¿qué sentido tendría, digamos, en las formas crónicas dar el tratamiento? Igual es una recomendación de expertos, por lo pronto lo que hablan, trabajos y demás, pero bueno, nada, interesante. El único sentido sería pensar que en la fase asintomática de la infección chagásica, vos podrías
anular la presencia de parásitos y evitar el desarrollo de la miocardiopatía a largo plazo. Ese sería el sentido. Yo no creo que en pacientes con miocardiopatía ya instalada tenga sentido matar o no al parásito porque la lesión ya está hecha. Digamos, la respuesta fibrótica lleva muchos años. Acá me parece que el único sentido sería decir, bueno, no lo pude tratar como agudo, lo detecto en forma asintomática a temprana edad, le mato el parásito y evito todo ese tiempo en años donde el parásito mantiene la respuesta inflamatoria y fibrótica a nivel muscular, cardíaco o no, que es lo que va dañando finalmente al paciente. Este creo que sería el sentido. Nunca en la fase crónica sintomática, ¿no? Ahí ya no pasa nada. Entonces tenía 25 años de charla. Pero... No, coincido totalmente eso, que me parece que está en etapa. Yo nunca he visto tratar un paciente ya con miocardiopatía dilatada arriba de clase funcional 2 con antiparasitario. Ya sé que es una recomendación, pero coincido, tiene que estar en etapa pre-miocardiopatía severa, eso seguro. Buenísimo. Gracias por el aporte de todos. Gracias a todos. Y gracias, Ricardo, porque estuviste brillante con el resumen. Muy bien. Me voy contento. Chao, chao. Chao a todos, muchas gracias.